Dios les bendiga, hermanos. Vamos a empezar el tiempo de esta clase. Creo que ahora sí ya estamos todos, ¿verdad? Sí. Vamos a iniciar con una oración y vamos a empezar con un repaso de las clases que hemos visto de manera rápida, solo para que ustedes puedan tener el contexto del que vamos a hablar el día de hoy y podamos tener este recordatorio de la continuidad de la clase, ¿sí? Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque nos permites nuevamente reunirnos aquí, Señor, en este tiempo que hemos destinado, Señor, para poder aprender, Señor, para poder conocer, Señor, esta historia de tu iglesia, Señor. Hemos orado, Señor, que tú nos permitas poder tener el entendimiento, Señor, que tú me permitas, Señor, tener el poder explicar, Señor, el poder mostrar a través de esta historia que vemos, Señor, que ha sido tu mano la que ha sostenido a la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque ha sido tu guía, tu cuidado, Señor, el que ha estado con nosotros, Padre, y te pedimos que en este tiempo también estés con nosotros, Señor, en la clase, en la explicación, Señor. Pon en cada uno de nosotros, Señor, el corazón, Señor, y el poder entender tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a esta parte de la clase y solamente como recordatorio, déjenme saco esto de aquí, listo. Como recordatorio, hemos estado platicando a través de las diferentes clases que hemos estado viendo la historia de la iglesia. No sé si ustedes recuerdan clases anteriores, estábamos viendo que la historia de la iglesia empieza a narrarse a partir del libro de Hechos. Estudiar el libro de Hechos es una materia como que siempre debe ser el previo antes de estudiar historia de la iglesia, porque es en Hechos donde nosotros vemos la expansión del evangelio y el inicio de la iglesia cristiana. Sin embargo, nosotros vimos, y esta es la primera pregunta, que la persecución a la iglesia cristiana empieza a partir del libro de Hechos. ¿Quiénes son los personajes que son los protagonistas de la persecución a la iglesia? ¿Alguien recuerda? ¿No? Recuerden que al inicio el imperio no está interesado en el cristianismo porque para ellos es una secta del judaísmo. ¿Quiénes son los que persiguen a los cristianos? Los propios judíos. Y entonces ahí vemos nosotros en Hechos la conversión de Saulo, la persecución, el primer concilio. A veces ahorita en las clases que vamos a tener vamos a ver los principales concilios. Y ustedes van a ver que no es los primeros concilios que hay, realmente el primer concilio lo narra Hechos, que es el de Jerusalén. Y nosotros ahí vemos que la disputa era doctrinal y que en este concilio que preside Jacobo, la idea es dar respuesta a la problemática de qué es lo que pasa con los nuevos cristianos, que son judíos, y qué prácticas del judaísmo deben seguir teniendo y cuáles no. Y se hace el primer concilio de Jerusalén que vimos en Hechos. Pero en esta parte de historia de la iglesia abarca a partir de lo que ocurre después de Hechos, lo que ya no nos cuentan las cartas paulinas. Y nosotros hemos estado viendo a través de las diferentes clases, también nosotros vimos que el periodo intertestamentario fue el periodo de diferentes invasiones hacia la comunidad judía, pero ¿cuál es el imperio que tenía sometido al pueblo judío cuando nace Jesús y cuando se escriben las cartas paulinas? ¿Cuál es el imperio dominante? El romano, ¿sí? Entonces hemos estado hablando del Imperio Romano durante todas estas clases y platicábamos la clase anterior acerca de la persecución. ¿Recuerdan cuántos emperadores estuvieron dirigiendo las persecuciones hacia la iglesia cristiana? ¿De cuántos hicieron su tarea? 7, porque nadie me ha entregado la tarea, ¿eh? 7, exactamente, 7. 7 emperadores y habíamos dicho que las leyes nunca cesaron. No es que las leyes se detuvieran, la ley estaba, pero había emperadores que no le ponían interés a la persecución del pueblo cristiano. Y había emperadores que sí tenían el interés. Y recordarán ustedes que nosotros vimos cuáles eran las acusaciones que se le hacían a los cristianos. ¿Alguien me puede recordar cuáles eran esas acusaciones? Ateísmo, al no tener una imagen. ¿Qué más? Incendiarios. Recuerdan que Nerón acusa a los cristianos y a veces nos cuesta como ubicar a la iglesia de Pablo
bajo este contexto de Nerón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Hechos tiene la disputa de en qué momento se escribió, precisamente porque no narra el incendio de Nerón. Entonces, él es el primer emperador que los acusa de revoltosos a los cristianos. ¿Qué más? De sedición, de esta idea de no someterse al emperador. ¿Qué más? ¿Qué delitos hacían los cristianos contra el emperador? Los delitos que hacían los cristianos contra el emperador. No adorarlo. No ofrecen sacrificios al emperador. Los sacrificios al emperador en ese momento histórico eran de mañana, tarde y noche. Se mataban animales. Recuerdan que se le prendía incienso a la estatua del emperador. Y ustedes van a recordar a Pablo cuando le preguntan a alguien que me recuerda en qué carta es, cuando él dice que no es pecado comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Sí recuerdan esa parte de una carta? ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Aunque no se acuerden la carta, ok. Bueno, esa parte es la que quiero que recuerden, porque hace referencia a estos sacrificios, a los sacrificios que se le ponen, la carne que estaba siendo sacrificada se le repartía al pueblo. Entonces, para muchos cristianos tenían esta cuestión de debemos comer la carne que se está sacrificando al emperador en este caso. Y lo que yo les decía, ¿no? Cuando nosotros decimos la palabra Señor, es en esta a veces cotidianeidad de decir Señor, Señor bendícenos, pero en este momento dice el contexto histórico de Romanos, cuando llegaba alguien a cierta casa y se le decía ¿quién es tu Señor? Ellos tenían que decir mi Señor es el emperador tal, y era una manera de ver la lealtad al imperio. Entonces cuando nosotros escuchamos en la Biblia que dice, si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, estamos hablando del momento histórico en el que para el pueblo cristiano era decir, el emperador no es nuestro Señor, Jesús es nuestro Señor, y era una afrenta. ¿Por qué? Porque no entendían la intención espiritual, porque recordemos que para los romanos no todos los emperadores se autoproclamaban dioses, porque también debemos decir que hubo emperadores que adoraban los dioses romanos, griegos, de diferentes culturas, pero ellos no se autoproclamaban dioses. Pero muchos emperadores del Imperio Romano sí se autoproclamaban dioses y por eso se les ofrecía sacrificio. Les decía yo a qué punto, al punto de autonombrar al calendario que nosotros usamos un mes dedicado a ellos, ¿no? Y les decía yo, podemos ver agosto por César Augusto, julio por Julio César, y así cada mes en este entender de que se adoraba a los emperadores. Muy bien, y había otras acusaciones. ¿Alguien recuerda? Mentiras que se decían por el culto. Creo que ya no. Ajá, exactamente. Por hacer uso de la palabra hermano, ¿no? Hoy nosotros tenemos esa manera de hablar de nuestros hermanos, de nuestra iglesia, pero es común. Pero en ese momento que surge el cristianismo, es extraño para ellos escuchar que todos ellos se llaman hermanos, pero es su papá, pero es su hijo, pero es… Entonces se les acusaba de prácticas incestuosas, como recuerdan que en el culto, solamente a la mitad de culto podía entrar toda la gente, que eran los salmos, los cantos que hacían, los himnos, la lectura de la palabra, pero a la parte de la comunión ya no podían entrar todos, solamente quienes podían entrar y participar, los bautizados. Entonces, como solo ellos entraban, ahí se empezaba a decir que incluso había canibalismo, por el hecho de recordar a través del pan el sacrificio de nuestro Señor Jesús, ¿no? Bueno, ya recordando todo esto, recuerdan que la clase pasada, la última que tuvimos, platicamos de cuál fue el primer personaje que le da libertad religiosa a los cristianos. Galerio. Así es. Entonces decimos que a veces nos dicen el escrito de Milán fue el primer documento porque lo hace Constantino. No, fue Galerio, este soldado romano
Y recordarán que ya al final, las últimas peleas contra el pueblo cristiano es porque no participan en el ejército. Y nosotros aquí, bajo este entender, obviamente el Imperio Romano logró ser el gran imperio a través de la invasión militar, a través de las legiones romanas que llegaban a territorios. Muchos emperadores aprovechaban los conflictos internos para la debilidad de ese territorio, dominarlo. Y entonces este imperio llegó a ser tan grande gracias a las legiones romanas, que eran ejércitos de gran estrategia, de calidad, pero ya hay mucha población cristiana que no quiere participar en el ejército, porque obviamente hablar de ese tiempo histórico para el ejército es hablar de saqueos, violaciones, muertes, y el pueblo cristiano no estaba dispuesto. Finalmente Galerio, yo les decía que hay una parte de su historia que es muy de especulación, pero una realidad es que su esposa es cristiana, su hija es cristiana y él al final enferma, aunque no sabemos si él toma o abraza la fe cristiana. Sí sabemos que saca un edicto donde da la libertad religiosa, pero leímos un pedacito de su edicto y no es como apoyando, ¿no? Es como de, pues si quieren ser cristianos, pues ya, sean cristianos, ¿no? Y ahí nos quedamos nosotros. El día de hoy vamos a hablar del primer emperador. Muchos le llaman el primer emperador cristiano, pero las fuentes históricas no nos hablan de un emperador cristiano por una razón principal. ¿Qué hace que nos llamemos cristianos? Seguir a Cristo, hablar de, confesarlo con nuestra boca, vivir de acuerdo a la enseñanza cristiana, ¿no? Pero Constantino es un personaje que tiene muchas luces y sombras en el cristianismo. Vamos a leer ahorita los aportes que él hace al cristianismo, mismos aportes que para muchos historiadores cristianos fueron lo que más afectó a la religión. Ustedes van a encontrarse cuando lleguemos más adelante a la Edad Media el cambio de prácticas religiosas, y creo que ustedes deben escuchar muy seguido hoy la Iglesia Católica está teniendo una defensa de su fe muy fuerte, y hoy más que nunca escuchamos sacerdotes debatir, ¿no?, con cristianos y decirnos, y uno de los principales debates siempre es: su iglesia se fundó con Martín Lutero, la nuestra es la Iglesia de Jesucristo desde el inicio. ¿Y qué daríamos como respuesta nosotros a eso? Porque nosotros recordamos la Reforma Protestante y sí tenemos eventos especiales de la Reforma, y podríamos decir, entonces, ¿no somos la iglesia desde el inicio? Yo les comentaba, estas clases son muy extensas, pero algo que sí debemos nosotros como cristianos tener una lectura constante, y creo que esa es la parte que nos falta leer mucho, es a los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son, ¿recuerdan quiénes son? No, tal vez no sus nombres, pero díganme cuál es su característica principal. Los discípulos de los discípulos, ¿no? Y entonces estos personajes que poco leemos son los que le dan base a la doctrina. Entonces ustedes van a ver que muchos elementos que nosotros podemos demostrar de que la iglesia primitiva, por ejemplo, no adoraba a María, nosotros podemos ver a través de la Biblia que en Hechos no se vuelve a mencionar a María, y ese es el surgimiento de la iglesia. Debió haber sido un punto fundamental de adoración para los primeros discípulos, para Pablo, las predicaciones de Pedro. Sin embargo, si ustedes recuerdan, en la ascensión, ahí estaba María con todos, pero no se vuelve a mencionar. Pero otro punto fundamental son los padres de la iglesia, que es al que más literatura basa a los católicos para defender su fe. Y esta parte de leer los padres de la iglesia nos va a dar mucha luz de la doctrina de la iglesia del siglo II. Y entonces vamos a ver nosotros que no pueden decir que es la continuidad de la primera iglesia, porque la práctica, la enseñanza y la doctrina no es de la primera iglesia. Y vamos a ver ahorita el cambio y en qué momento histórico se da este cambio para la iglesia. Les di unas hojitas, todos tienen, según yo a todos les di, pero si alguien falta me dice, ¿sí? Ok.
Vamos a empezar la lectura. Esta clase solo nos va a hablar de un solo personaje. Si ven la última hojita, tienen ahí un esquema. Yo no les voy a decir que subrayen. Ustedes tienen que sacar la información que para ustedes es más relevante del gobierno de Constantino. Obviamente, enfóquenlo hacia la historia de la iglesia, o sea, hacia los cambios que tuvo la iglesia a partir de este emperador. Ustedes van a sacar sus conclusiones después de lo que vamos a leer, si realmente Constantino fue cristiano o no. Hay mucho debate sobre si lo fue o no, pero al final va a haber una herejía muy fuerte en el tiempo de Constantino, que vamos a ver la siguiente clase ya, las herejías, y esa herejía principal era defendida por Constantino. De ahí es que hay mucho debate en si Constantino o no abrazó la fe cristiana, ¿sí? Vamos a empezar entonces la lectura. Les pido por favor que para la lectura nos acerquemos al micrófono, nada más porque hay hermanos que se conectan y no escuchan el texto que estamos leyendo, ¿sí? Empiezo yo. A la muerte de Galerio, ya recordamos quién fue Galerio, ¿sí? Constantino se había estado preparando para asumir el poder sobre un territorio cada vez más vasto. Esto lo hizo asegurándose de la lealtad de sus súbditos en Galia y la Gran Bretaña, donde había sido proclamado César por las legiones. Jona, ¿te puedes ir al mapa del Imperio Romano? Ok, nada más para que conozcan el que sigue. Es un mapa del Imperio. Ahí. Nada más para que ustedes conozcan el contexto del que estamos hablando. Constantino es un personaje que primero fue gobernador de Galia, que es aquí, y de Britania, ¿sí? Que hoy serían Francia y Gran Bretaña. Él empieza gobernando ahí. Posterior a eso, muere el emperador, ahorita lo van a leer, y él sus legiones empiezan a serle leales y él empieza a agrandar su territorio. Constantino no llegó por gusto de la gente, sino por lo buen militar que era, y las estrategias militares que tenía lo llevaron a que las propias legiones lo proclamaran a él emperador. Continuamos. Donde había sido, hasta ahí. Durante más de 5 años, su política consistió en reforzar las fronteras del Rin a fin de impedir las incursiones de los bárbaros dentro del territorio romano y en ganarse el favor de sus súbditos, mostrando clemencia y sabiduría en sus edictos y sus juicios. ¿Recuerdan que platicamos la clase pasada de los pueblos bárbaros que estaban a las afueras del imperio? Estos pueblos bárbaros o germanos, que es su nombre correcto, estaban amenazando con invadir el territorio. La frontera del Imperio Romano, estas líneas que ven aquí, esta línea roja, realmente son 2 ríos, el Rin y el Danubio, que son muy extensos. Estos ríos fueron reforzados por Constantino ante estas invasiones y hace que la gente vea en Constantino un buen personaje para gobernar por la defensa que hace del territorio. Continuamos. Esto no quiere decir que Constantino fuese el gobernante ideal. Sabemos que era un hombre excesivamente amante del lujo y la pompa, que se hizo construir en Treveris un palacio enorme y fastuoso, mientras los viñedos de que dependía la vida económica de la ciudad permanecían inundados por falta de atención a las obras de drenaje. Constantino quedaba entonces como dueño único de todo el imperio. Era probablemente el año 324 y Constantino habría de reinar hasta su muerte en el 337. Sin embargo, Constantino no había buscado el poder absoluto por el solo placer de poseerlo. Para él, ese poder era el medio para llevar a cabo una gran restauración del viejo imperio. Constantino creía que era posible producir esa restauración no sobre la base de la religión pagana, sino sobre la base del cristianismo. Este hombre vio la cantidad de cristianos que ya había en el imperio y él empezó a ver que tal vez políticamente podría ser más conveniente tener a los cristianos del lado del poder que seguir persiguiendo a los cristianos, aunque ya había tolerancia religiosa en este momento histórico, ¿sí? Ya se les permitía. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, el siguiente párrafo? Ahora. Gracias, Vicky. Dueño absoluto del imperio, concibió una gran idea, la de construir una nueva Roma, una ciudad inexpugnable y fastuosa que llevaría el nombre de Constantinopla, es decir, ciudad de Constantino. Las obras de construcción empezaron inmediatamente, puesto que escaseaban los materiales y la mano de obra hábil.
y puesto que el tiempo siempre apremiaba a Constantino, buena parte de las obras de la ciudad consistió en traer estatuas, columnas y otros objetos semejantes de diversas ciudades. Muchas de esas obras eran imágenes de los viejos dioses paganos que fueron tomadas de sus templos y colocadas en lugares públicos en Constantinopla, aunque a los ojos modernos podrían parecer que esto haría de Constantinopla una ciudad cada vez más pagana. El hecho es que todos los contemporáneos de Constantino veían las cosas de otro modo. Tanto paganos como cristianos concordaban en que, al sacar las estatuas de sus santuarios y colocarlas en lugares tales como el hipódromo o los baños públicos, se les negaba o restaba su poder sobrenatural y se les convertía en meros adornos. Gracias, Vicky. Entonces, vean la primer política que hace Constantino. Dice que creó una nueva capital. ¿Cómo se llamó esa capital? Constantinopla. En este mapa no vemos el nombre, pero Constantinopla queda aquí, donde está el puntito. ¿Sí? Es este tramito de ahí, ese pedacito. Esta ciudad históricamente ha traído muchas consecuencias hasta la llegada de los europeos a América. Pero esa ciudad llamada Constantinopla fue el primer cambio que hace Constantino. Para él, querer crear un nuevo imperio era quitar la capital de Roma y trasladarla a Constantinopla. Pero algo hace que empiece a llamar la atención de los cristianos. Todas las esculturas de los templos que había las sacó a toda la ciudad. Acabamos de ver ahorita que hubo dos posturas. Unos decían que eso iba a traer como consecuencia que la gente se volviera más idólatra, porque las imágenes ya están afuera, en todos los lugares. Sin embargo, para los cristianos fue una manera de Constantino de demostrar que las imágenes eran imágenes, que no tenían poder. Pensemos como hoy pensaría alguien católico que adora a María. ¿Qué pensaría esa persona de ver a la Virgen María dentro de un baño? Que es una falta de respeto, ¿no? Entonces, si ustedes ven, aunque hoy hay imágenes en las calles, casi siempre tienen una vitrina, tienen flores, tienen decoración, pero en este momento la idea solo fue sacar las imágenes y esparcirlas por toda Roma y por todo el Imperio Romano, sobre todo en Constantinopla. Hoy todavía hay esculturas de ese tiempo que están ahí visibles y que tú puedes conocer tanto en Roma como en Turquía, hoy, ¿no? Y estas esculturas que están ahí fueron una manera de Constantino de ganarse cierto favor de la gente, pero no de todos. Pero es la primera cosa que hace que los cristianos dicen, a lo mejor este emperador en verdad va a terminar con la cultura pagana, porque finalmente está sacando sus estatuas y los está poniendo en lugares públicos, haciéndoles que se les reste poder, ¿sí? Vamos a continuar la lectura. ¿Alguien me ayuda a leer el siguiente párrafo? Bueno, yo les digo hasta dónde. Gracias, Richie. A ver. ¿Acerca? Sí. Acerca de la conversión de Constantino se ha descrito y discutido muchísimo. Poco después de los hechos, hubo escritos cristianos que intentaron mostrar que esa conversión era el punto culminante de toda la historia de la iglesia. Otros han dicho que Constantino no era sino un hábil político que se percató de las ventajas y que una conversión podría acarrearle, y que por tanto decidió defender la causa del cristianismo. Constantino nunca se sometió en materia alguna a la autoridad pastoral de la iglesia y siempre se reservó el derecho de determinar sus propias prácticas religiosas, pues se consideraba a sí mismo obispo de obispos. Repetidamente, aún después de su propia conversión, Constantino participó en ritos paganos que le estaban velados al común de los cristianos, y los obispos no alzaron la voz de protesta y de condenación que habrían alzado en cualquier otro caso. Constantino no fue bautizado, sino en su lecho de muerte, pero quienes pretenden que Constantino se convirtió sencillamente por motivos de oportunismo político se equivocan por varias razones. Hasta ahí, Richie. Ok, quiero que vean esta primera parte. Hay mucho debate entre si fue cristiano o no, pero un dato histórico de Constantino es que fue bautizado hasta el momento en que iba a morir. Pese a que él, desde joven, desde que empezó a gobernar,
empezó a apoyar e impulsar el cristianismo, asistía a los cultos y demás, nunca aceptó el ser bautizado e incluso en su casa tenía imágenes de dioses, el sol invicto, por ejemplo, de los romanos, lo tenía siempre como imagen y le seguía poniendo incienso y seguía ofreciendo sacrificios. Por eso yo les decía, al final, cada uno de nosotros podemos tener nuestra conclusión, pero históricamente yo les estoy dando los hechos de su vida. No dejó de adorar imágenes. Mande, Richie. De hecho, cuando él se bautiza con, bueno, el que lo bautiza era el que segundo a cargo de la iglesia de la Arriana. Así es. Así es. Vamos a hablar de la herejía del arrianismo la siguiente clase, pero solo para que me entiendan lo que está diciendo Richie y por eso hace dudar. Una herejía principal que surgió en el tiempo de Constantino fue el arrianismo. ¿Qué sostenía el arrianismo? Que Jesús no era Dios. De los arrianos vienen los testigos de Jehová. Entonces, estos arrianos decían que Jesús había sido un siervo enviado de Dios, pero que no era Dios. Y empezó la controversia doctrinal. Las ideas de Arrio se empezaron a extender, que es un tema que vamos a ver la siguiente clase, pero a lo que voy es a esto. Constantino no tomaba una postura. Él, por un lado, decía que Jesús había sido un hombre, pero que no era Dios, pero al final apoyó, después de un concilio donde se debatió doctrinalmente qué enseñaba la Biblia, y se llegó a la conclusión de que Jesús es Dios. Él destierra a todos los arrianos que había en ese momento, pero al final, cuando ya está a punto de morir, el obispo que lo bautiza era de ideología arriana, que enseñaba que Jesús no era Dios. Por eso hay muchas situaciones o muchos acontecimientos que hacen que se diga que Constantino realmente nunca tuvo esa conversión verdadera hacia el cristianismo. Y algo importante es que la mamá de Constantino hoy es un santo de la Iglesia Católica. Si han escuchado a Santa Elena, es la madre de Constantino. La beatificaron como santo a su madre. Ella es la primer mujer en el mundo en traer reliquias al pueblo, porque ella abraza la fe cristiana, viaja a Jerusalén y supuestamente en Jerusalén encuentra astillas de la cruz de Cristo y las trae al Imperio Romano y ahí empieza como un recordatorio, pero las deja en un lugar importante y empieza ahí poco a poco la adoración a las reliquias. Pero esta mujer, la madre de Constantino, hoy es un santo dentro de la Iglesia Católica. Otra cosa importante, ¿cómo Constantino abraza la fe cristiana? La historia es muy sabida por muchos. Se sabe que Constantino, por pelear el poder, había 3 oponentes para ser emperadores, Constantino y otros 2, y él cuenta que cuando iba a la última parte de la batalla, él empieza a ponerse en manos de todos los dioses y finalmente recuerda que su madre ora por él antes de salir. Dice que él se sube al caballo, va a pelear su última batalla y dice que en ese momento, en el cielo, él narra así, como Saulo de Tarso vio una cruz en el cielo y que una voz audible le decía, por esta cruz vencerás. Y entonces él gana la batalla, queda como emperador y es como él decide proclamar la religión cristiana como la única permitida en el imperio. ¿Por qué? Porque esa fue la religión que lo llevó a ganar el poder político. Entonces, todas estas cosas que rodean a Constantino hacen que esté en duda su salvación en nuestra lógica humana. Nosotros no somos alguien para decidir si su corazón se entregó o no a Dios, solo él lo vive. Solo quiero que me entiendan el debate histórico por todas las situaciones que ocurren alrededor de Constantino. ¿Hasta aquí me voy explicando bien? ¿Sí? Ok. ¿Alguien me puede ayudar a seguir leyendo? Otro punto importante, ahorita que decidan quién lee, es que algo que leímos en la lectura, él nunca se sometió a ninguna iglesia, ni a ningún obispo, él se decía obispo de obispos. Y ahorita vamos a ver por qué, porque él fue quien decidió el cambio de la liturgia, el cambio de la construcción de las iglesias. Él prácticamente los obispos, y entendiendo, vamos a quitarnos ese término católico, porque recuerden que los pastores en ese momento son llamados obispos,
los pastores u obispos se someten a lo que Constantino va a empezar a cambiar a la iglesia, ¿sí? Ok, ¿alguien sigue leyendo? Gracias, Gaby. Donde dice primero porque la mayor fuerza numérica. A la mitad. Primero, porque la mayor fuerza numérica del cristianismo no estaba en el occidente, donde Constantino reinaba y donde luchaba contra Magencio, sino en el oriente, hacia donde su atención no se dirigía sino años más tarde. Por último, la interpretación oportunista se equivocaba por cuanto el apoyo que los cristianos pudieran prestarle a Constantino resultaba dudoso. Recordemos que la Iglesia siempre había tenido dudas acerca de si los cristianos podían prestar servicio militar. El número de cristianos en el ejército era pequeño. En la población civil, la mayor parte de los cristianos pertenecía a clases bajas, que no podían prestar gran apoyo económico a los designios de Constantino. Lo cierto parece ser que Constantino creía verdaderamente en el poder de Jesucristo, pero tal aseveración no implica que el emperador entendiese la nueva fe como la habían entendido los muchos cristianos que habían ofrendado su vida por ella. Para Constantino, el Dios de los cristianos era un ser extremadamente poderoso, que estaba dispuesto a prestarle su apoyo siempre y cuando él favoreciera a sus fieles. La interpretación que Constantino le daba a la fe en Jesucristo era tal que no le impedía servir a otros dioses. Durante buena parte de su carrera política, Constantino parece haber pensado que el sol invicto y el Dios de los cristianos eran perfectamente compatibles. Al principio, Constantino se limitó a garantizar la paz de la Iglesia y a devolverle las propiedades que habían sido confiscadas durante la persecución. Gracias, Gaby. Si se dan cuenta, yo les estoy poniendo las dos posturas. Los que afirman que Constantino sí verdaderamente abrazó la fe, dicen que qué beneficio pudo tener de la Iglesia cristiana. Primera, no tenían dinero, eran gente de clase baja, pues no podía prestarle muchos recursos. Y la segunda, muchos no se enlistaban al ejército. Mi deber es darles las dos posturas históricas y ya en esta parte de lectura e interpretación, pues cada uno de nosotros podemos leer un poco más acerca de historia de la Iglesia, pero estas son las dos posturas que hay respecto a la figura de Constantino, ¿sí? Aquí vamos a empezar a ver ya los cambios que hace Constantino en la Iglesia. Lo primero que hizo fue devolverle a todos los cristianos los bienes que les habían quitado durante la persecución. Recuerdan que parte de que la persecución se acrecentara era que la misma población romana los entregaba porque les daban sus bienes de los cristianos. Entonces estos bienes se les devuelven a toda la iglesia cristiana, la persecución termina y quiero que ustedes piensen por un momento. La iglesia está siendo perseguida. Tenemos que ver muchos siglos de historia, pero ya hablamos de que para el primer siglo y la mitad del segundo, ser mártir no es algo por gusto. La iglesia está siendo perseguida. Habíamos platicado en la clase de la persecución que el contexto de la persecución lo encuentran en Primera, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis y en Pedro, ¿sí? Ese es el contexto de la persecución histórico. Ahora, después de la mitad del siglo II, para el finales o inicios del 3, la persecución ahora se ve como mártires, como personas que para ellos es un gran honor morir en la arena. Y entonces ellos mismos se entregan, ¿no? Porque quieren morir así. Pero, ¿qué pasa con la iglesia que fue perseguida, con estarse escondiendo, cuando un emperador se vuelve al cristianismo? ¿Cómo reaccionaría la iglesia ante eso? Con alegría, ¿por qué? ¿Estamos de acuerdo que para la iglesia fue la respuesta de Dios? De años de orar y de pedir que terminara la persecución, que se les permitiera con libertad su religión, que se les dejara de quitar sus bienes. En ese momento histórico la iglesia lo vio como algo bueno. Por eso van a ver ustedes que no hubo tanta oposición a los cambios que Constantino trajo. Vamos a empezar a ver los cambios. ¿Alguien me puede hacer favor de leer? Donde se quedó Gaby fue al final, ¿no? Poco después.
¿Sí nos quedamos ahí? ¿Sí? Gracias, Sarita. Poco después comenzó a apoyar a la iglesia más decididamente. Constantino pudo nombrar a varios cristianos para ocupar altos cargos en la maquinaria del gobierno y pronto pareció favorecer a los cristianos por encima de los paganos. En términos generales, los santuarios paganos perdieron mucho de su esplendor, al mismo tiempo que se construían enormes y suntuosas iglesias cristianas. El impacto de la conversión de Constantino sobre la vida de la iglesia fue tan grande que se hará sentir a través de todo el resto de nuestra narración hasta nuestros días. Naturalmente, la consecuencia más inmediata y notable de la conversión de Constantino fue el cese de las persecuciones. Hasta ese momento, aún en tiempos de relativa paz, los cristianos habían vivido bajo el temor constante de una nueva persecución. Los pocos gobernantes paganos que hubo después de él no persiguieron a los cristianos, sino que trataron de restaurar el paganismo por otros medios. Ok, gracias, Sarita. Van a ir viendo ustedes los cambios. El primero es que a todas las personas cristianas les empezó a dar cargos políticos dentro del gobierno del Imperio Romano. Bajo la lógica de Constantino era porque el buen nombre de estos hombres cristianos y mujeres de fe, pero aquí hablamos hombres de género, ¿sí? De género masculino, fue darles cargos en el Imperio Romano. Y posterior a eso fue el apoyo para la construcción de grandes iglesias, que ahorita más adelante se los va a mencionar, pero solo quiero que ustedes vayan teniendo un pensamiento histórico de lo que vive la iglesia en ese momento. Para la iglesia, esto está siendo una bendición de Dios. A veces, y no es que sea incorrecto dar gracias a Dios por las bendiciones económicas, pero a veces nos enfocamos mucho en pensar que las bendiciones de Dios son materiales. Y para la iglesia, estas bendiciones están siendo que el pueblo está siendo puesto para gobernar. Díganme ustedes, ¿qué pasó con estos cristianos que empezaron a gobernar? Se corrompieron. Ahora tienen poder, tienen dinero, ya no son perseguidos. Por eso recuerdan cuando decíamos, tal vez el mejor momento de la iglesia fue la persecución, hablando de la entrega espiritual. Esta parte de darle a los cristianos ese lugar político empezó a hacer que la iglesia se corrompiera. En el tiempo de la persecución, ser obispo o ser pastor de iglesia era por genuino amor a Cristo, porque ¿quién iba a pastorear una iglesia para ser perseguido? Muchos de los obispos de ese tiempo de la persecución tuvieron peores torturas que la propia comunidad de la iglesia. A personas que se les llevaba el cadáver de sus hijos muertos, obispos, para que ellos dejaran de predicar su fe. Entonces, en ese momento de la persecución, quien pastorea una iglesia lo hace por amor genuino. Pero en este momento que Constantino empieza a dar muchas concesiones económicas y políticas, la iglesia se va a empezar a corromper. Y esa es la parte más complicada y el cambio principal que va a tener la iglesia, ¿sí? Vamos a continuar la lectura. Mande, Vicky. Bueno, solo quería agregar como comentario que en la misma Biblia nos dice que los apóstoles, los diáconos, todas las personas que estaban ministrando y que tenían que cumplir ciertas características como personas que gobernaran bien su casa, que fueran hacedores de la palabra, que dieran buen testimonio. Y en esta época lo contrario es que eran puestos por hombres, ¿sí? No por su testimonio, no por la vida consagrada que tenían a Dios, sino que aquí eran puestos de unos con otros, ¿no? Y ahí es cuando empieza, como dicen, a corromperse, a distorsionarse sobre la elección de quienes podrían ocupar esos cargos. Así es, aquí estamos hablando primero de la ocupación de los cristianos en cargos políticos. Ahorita van a leer cuál fue el beneficio para todos los que eran pastores. Que aquí también fue donde la iglesia empezó a tomar como propiedades de la política. Por ejemplo, en la política está la burocracia y aquí empieza a volverse la meritocracia, como en los trabajos, en los puestos políticos, donde las mismas personas escogen a quienes van a poner
que son sus amigos, sus familiares. Ahora sí que… Así es. Y en esta parte, no, siempre les digo en el instituto, no vemos esta materia para ver qué contestarle a un católico, para ver qué contestarle, porque a veces así la vemos la materia. No, es para entender nuestra fe y defenderla. ¿Pero por qué decimos esto? Porque este cambio de la iglesia, que va a convertirse después en iglesia católica para la Edad Media, va a empezar en este momento precisamente. ¿Por qué? Porque a veces, ¿no? Cuando platicaba yo con una persona católica que les decía, hoy tienen una defensa muy fuerte y de decir, es que tu iglesia surgió en tal y no sé qué, y mi respuesta, nos llevamos muy bien, no fue, o sea, fue en este tono de plática de amigas, fue de sí, pero tu iglesia se corrompió con Constantino. Y creo que fue intentar regresar a la iglesia primitiva. Por eso les decía, los padres de la iglesia sí son el mejor argumento para la iglesia católica, que ellos sí tienen gran estudio de ellos. Y es en esa etapa donde nosotros podemos echar mano de la doctrina, porque a veces como cristianos tendemos a atacar mucho las acciones. Y decimos, es que en tu iglesia los sacerdotes hacen esto. No, tenemos que enseñar con la palabra de Dios, la doctrina. ¿Por qué somos cristianos? No es porque aquí somos mejores. Alguna vez me decía una amiga, es que en tu iglesia las alabanzas son más bonitas y en la iglesia no. La misa es más aburrida. ¿Ese es el motivo por el cual tú abraces una fe? No, es la doctrina. Y si nosotros no enseñamos a la iglesia doctrina, difícilmente van a abrazar una fe basada en la palabra de Dios. Entonces, justo esta parte es lo que pasa. Y vamos a ver los otros cambios que vienen. Dice, deslumbrados por el favor que Constantino derramaba sobre ellos, no faltaron cristianos que se dedicaron a mostrar cómo Constantino era el elegido de Dios y cómo su obra era la culminación de la historia toda de la iglesia. Otros siguieron un cambio radicalmente opuesto. Para ellos el hecho de que el emperador se declarase cristiano y que ahora resultara más fácil ser cristiano no era una bendición, sino una gran apostasía. Y la iglesia se dividió. Hubo quienes decían, Constantino es la respuesta a lo que hemos orado y todas sus bendiciones es porque Dios nos está bendiciendo. Y otra parte de la iglesia dijo, no, esto que están haciendo no es acorde a la palabra. Vamos a seguir leyendo. ¿Alguien me hace favor de leer hasta la época? Gracias, Luis. Hasta la época de Constantino, el culto cristiano había sido relativamente sencillo. Al principio, los cristianos se habían reunido para adorar en casas particulares. Después comenzaron a reunirse también en cementerios como las catacumbas romanas. En el siglo III ya había lugares dedicados específicamente al culto, aunque no eran más que una pequeña habitación, decorada solo con algunas pinturas murales de carácter casi primitivo. Tras la conversión de Constantino, el culto cristiano comenzó a sentir el flujo del protocolo imperial, el incienso, hasta que entonces había sido señalar del culto al emperador. Hizo su aparición en las iglesias cristianas. Los ministros que oficiaban en el culto comenzaron a llevar vestimentas ricas durante el servicio, en señal del respeto debido a lo que estaba teniendo lugar. Por la misma razón, varios gestos de respeto que normalmente se hacían ante el emperador comenzaron a hacerse también en el culto. Además, se inició la costumbre de empezar el servicio con una procesión. Para darle cuerpo a esta procesión, se desarrollaron los coros, con el resultado neto de que a la larga la congregación tuvo menos parte activa en el culto. Ok, ¿van viendo cómo se forma el culto católico que conocemos hoy? Todos los cambios que surgen de la iglesia empiezan aquí. Al principio vemos cómo la iglesia se reúne en una habitación sin ningún tipo de riqueza, para que posterior a esto, cuando Constantino llega, ustedes conocen hoy las famosas basílicas. Cuando hablamos de basílicas, nosotros pensamos en iglesias católicas. Sin embargo, la palabra basílica es un estilo arquitectónico. En el Imperio Romano, las basílicas eran construidas, ubican esta forma de basílica, la cúpula que está hasta arriba, el pasillo central y a veces tienen unas naves alrededor, ¿no? Esta forma de construir arquitectónicamente era usado para el Imperio Romano como edificios imperiales. Ahí eran oficinas de gobierno. Entonces, el imperio era tan grande, tan vasto, que sus oficinas tenían que ser así de esplendorosas.
Entonces, si ustedes iban a una oficina administrativa del Imperio Romano, eran construidas en forma de basílicas. ¿Qué hace Constantino? Empieza a decirle a los cristianos que sus iglesias, si Dios es el Dios verdadero, merece un templo acorde al gran Dios que tienen. Y entonces les empieza a dar recursos para que construyan sus iglesias. ¿Y cuál es la manera esplendorosa de construirlas? En forma de basílica. ¿Por qué? Porque como el imperio va a tener este lujo y el Dios de los cristianos, que es el verdadero, no. Hoy el término está enfocado hacia la Iglesia católica, pero realmente las basílicas son construcciones romanas que empiezan a adoptarse por la Iglesia para construir sus iglesias. Y entonces vamos a ver que ahora hay oro, hay riqueza, hay iglesias grandes. Ahora es como el sacerdote, que es un hombre común, sencillo, tiene que vestir ropas suntuosas y ahora tienen que tener cierta tela. No sé si alguna vez han leído de qué está hecha la tela de la ropa del Papa, pero está valuada muy cara, así como todo lo que lo rodea a él, ¿no? Y todos los protocolos que se hacían para el emperador empiezan a hacerse para el culto. El incienso, empieza a quemarse incienso dentro de las iglesias en honor a Jesús, porque ahora Él es Dios, ya no Constantino. Entonces, este cambio que empieza a adoptar la iglesia es peligroso. ¿Cuál hubiera sido la defensa correcta de no hacerlo? ¿Qué defensa hubieran dado ustedes? O tal vez hubiéramos dicho, pues sí, nuestro Dios se merece lo mejor. Requiere una mega iglesia, hermana Leti. Ya lo hicimos caminar. Discúlpame, Otra vez, Liz. hermana Leti. O sea, creo yo que la imagen que tenemos de nuestro Señor Jesucristo fue siempre de humildad, de sumisión. Difícilmente, si Él mismo lo decía, o sea, ¿por qué estás con los publicanos o con las personas con las que Él se reunía? Creo yo que difícilmente Jesús estaría de acuerdo en que le hicieran algo tan ostentoso y más bien lo hacía la gente, no directamente para Dios, creo yo. Sí, y nosotros vamos a ver cómo la iglesia fue fácilmente llevada. La iglesia fue fácilmente atraída hacia todos estos cambios que se estaban haciendo. A partir de este momento la iglesia empieza a hacer una construcción grande, pero vean lo último que les puse en negritas. A partir de aquí la iglesia ya no fue parte activa del culto. Ahora la iglesia se vuelve un escenario, ¿sí? Ahora dense cuenta cómo se hace la iglesia católica, con unas escaleras, algo similar a esto, ¿no? Como el altar que nosotros tenemos, donde ahora el sacerdote está aquí. La misa, porque ahora ya no son perseguidos, ya el culto no se va a dar en el idioma que la gente cristiana de cada región habla, ¿sí? Ahora el culto se va a unificar. ¿Cuál es el idioma en el que se va a dar el culto ahora? El latín. Lo entienda o no lo entienda la gente. Y ahora ya no son parte activa del culto, ahora son espectadores del culto. Donde yo doy una misa en latín que la gente no entiende, y estoy usando la palabra misa por la costumbre que tenemos, pero es un culto, yo doy la enseñanza en latín porque es el idioma de la gente estudiada, aunque la gente no lo entienda, prendo un incienso con un simbolismo, uso cierta ropa y ahora… Recuerden ustedes la iglesia primitiva, por eso les daba yo cómo era el culto de la primera iglesia, en una mesa sentados, rodeando la mesa, comiendo juntos, leyendo la palabra de Dios, escuchando la enseñanza. Había una hermana que alguna clase nos decía, y a mí me impactaba mucho cómo nos lo narraba, y ella nos decía, imaginen todos esperando que llegara la copia de la carta a los romanos. ¿Qué nos va a hablar? ¿Qué le dijo a la iglesia Pablo a los romanos? Y la empiezan a transcribir para que todas las iglesias se las pasen. Y era cantar juntos, ponerle melodía a los salmos, ponerle música a un salmo. Cantamos juntos, todos llevamos la comida que vamos a comer en domingo, todos compartimos, todos comemos. Y de pronto Constantino llega y dice, su Dios merece lo mejor. ¿Qué era lo mejor? ¿El corazón de esa primera iglesia? ¿O la riqueza que Constantino creía que era lo mejor? Nunca conoció al Dios verdadero, pero la iglesia tampoco, porque no abrazó
y no se aferró a decir no. Y este cambio de la iglesia, para mí es la parte más triste de la llegada de Constantino. Lejos de lo político, para mí ver el cambio del culto es lo que más me ha impactado a través de estudiar la historia de la iglesia. Cómo ahora la iglesia está sentada, observando, sin ser la parte activa que adora, que alaba, que lee, que está en el culto. Y no sé si se han dado cuenta que hoy también hay iglesias así, que son espectadores, que están ahí sentados viendo lo que ocurre aquí adelante, mas no soy parte. Y a mí me ha llamado la atención a iglesias que me han invitado, no sé, quiero ser muy respetuosa con el ejemplo que quiero darles, pero veo tantos ministerios en iglesias grandes que existen, hasta la persona que saca el humito en la alabanza, y hoy son ministerios, ¿no? Y quiero ser respetuosa con eso, pero platicando con una persona cristiana decía, no, es que yo estoy en el ministerio de las luces y sonido y de la escenificación, ¿cómo le llaman? No, como cuando pones un ambiente, no me acuerdo, ambientación de la alabanza. Y yo dije, ¿cómo la ambientación? Sí, es que en ciertos cantos se prende el humito. Yo nunca había visto que en iglesias prenden un como humito, como, así me entienden, ¿no? Pero bueno, es como un humito, ¿no? Y realmente pensamos tantas cosas, y yo misma he preguntado en mi vida, ¿hasta dónde? Porque queremos un templo para Dios, donde tengamos lo necesario, los salones, esto, aquello. Yo lo platicaba con Jona, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde nosotros? Y él me hacía ver algo muy cierto, el Espíritu Santo te lo deja ver. Cuando ya está haciendo tu corazón en querer agrandar, hacer, poner esto porque se vea grande, pero el corazón de la iglesia no está adorando a su Señor. Y este cambio de culto, y es lo que yo le decía a Jona, siempre ha sido mi oración cuando veo historia de la iglesia, decirle a Dios, no nos dejes ser una iglesia espectadora, déjanos ser una iglesia que haga iglesia, que viene a adorarte, que viene a escuchar tu palabra con anhelo. Y este cambio de culto que mete Constantino va a transformar a la iglesia completamente. Richie. De agregar algo. Cuando Constantino, bueno, es nombrado emperador, no nada más se le otorga el cargo de emperador, había otros cargos que se le otorgaban. Para que él hiciera cargo de la política y de la religión se le otorgaba otro título, se le llamaba el Pontifex Maximus, y es el título que tiene el Papa ahorita, el Sumo Pontífice o el Pontífice Máximo, y con este título él podía hacer lo que quisiera con la religión, y por eso él mismo cambia todo esto y tiene la autoridad para hacerlo. Cuando él lo cambia, ahora sí que muestra desprecio por todo lo que era Roma, por todos los anteriores emperadores, y logra el sincretismo que los otros emperadores no pudieron lograr. Él cambia todo totalmente, y bueno, yo siento que esto más bien es la causa por la que cuando él le otorgan ese título pasa a los demás papas, porque es la continuación de Constantino, no la continuación de Dios ni de Jesucristo. Es un título que lo tenía el emperador y es la continuación de los emperadores, es la continuación del imperio romano, no la continuación de la iglesia. Así es. Eso es lo que podría ser. Y de un hombre que no está buscando en su palabra ni en la oración decir, Señor, ¿cómo quieres la iglesia? ¿Cómo quieres la construcción? ¿Cómo te damos lo mejor? Y entonces este hombre con ideas propias de decir, yo creo que deben tener grandes iglesias, con sus propias ideas modifica la iglesia cristiana. Y la iglesia pues es llevada por eso. Vamos a ver el último párrafo y solo vamos a ver las respuestas que hubo de la iglesia ante estos cambios. Por lo menos desde el siglo II, los cristianos habían acostumbrado a conmemorar el aniversario de la muerte de un mártir, celebrando la comunión en el lugar donde el mártir estaba enterrado. Ahora se construyeron iglesias en muchos de esos lugares. Pronto se llegó a pensar que el culto tenía especial eficacia si se celebraba en uno de tales lugares, en virtud de la presencia de las reliquias del mártir. El resultado fue que se comenzó a desenterrar a los mártires para colocar sus cuerpos o parte de ellos bajo el altar de varias de las muchas iglesias que se estaban construyendo. Pronto se comenzó a atribuirles a tales reliquias un poder milagroso, y de allí se pasó cada vez más a su veneración y después a su adoración.
cada vez eran más los conversos que pedían el bautismo y cada vez había menos tiempo y oportunidad para dirigirlos en su vida cotidiana. Entonces vean otro cambio. Antes la iglesia, no en adoración, en recordatorio de que habrían de estar en la presencia del Señor, iban a las tumbas de ciertos mártires y tomaban la comunión juntos, no adorando y no hablándole a la persona muerta, sino sabiendo que un día todos se iban a reunir, aún con ese que había muerto en la persecución. Pero ahora las iglesias empiezan a construir sobre las reliquias y empieza ahí la adoración a las reliquias por darles un poder que obviamente nosotros sabemos que no tienen. Y en esta parte, si ustedes ven ahí, empieza a haber muchos convertidos. ¿Alguien recuerda cuánto tiempo se les preparaba a los que querían el bautismo? ¿Se acuerdan que lo vimos con la primera iglesia? De 1 a 3 años, y se les llamaba catecumenado, era el tiempo en que se les preparaba, ¿sí? Y en esos 3 años, regularmente duraba 3, les enseñaban doctrina, leían la Biblia, los discipulaban para poderlos bautizar. Ahora, piénsenlo, solo le dan los cargos políticos y económicamente de buen ingreso a los cristianos. Claro que mucha gente quiso ser cristiana, y no porque quisieran conocer al Dios de los cristianos, sino porque lo mismo me da adorar a este Dios que a este, que ahora el de los cristianos. Entonces, la conversión fue de muchos. ¿Y qué va a pasar con el discipulado? Desaparece. Ahora, toda persona que quiera bautizarse porque ya cree, ya es cristiano, bautícenlo, y ahora hay cristianos triplicados, pero sin el conocimiento de la doctrina y qué es la fe cristiana. Va la pregunta, en este momento, de lo que hemos visto de historia de la iglesia, ¿se bautizan niños? No puede haber defensa de la Iglesia Católica de que los padres de la iglesia bautizaban niños, puesto que ellos hablan del catecumenado. Si eran 3 años de preparación para poderte bautizar, es obvio que un bebé no tenía esos 3 años, no había bautismo de niños. El bautismo de niños empieza hasta la Edad Media, pero en este momento no hay, ¿sí? Entonces, esta parte la iglesia empieza a modificarlo, ahora es bautizar sin preparar. Y hoy esa es parte de la obra que debemos hacer en la iglesia, el discipulado, para que todo aquel que llega sepa la doctrina, sepa en qué creemos. Muchos llegan por un milagro, no sé si ustedes lo han visto, pero hay gente que llega a la fe porque Dios les sanó, porque tienen una necesidad. Sí, ahora hace falta que conozcan la salvación de ese Dios, porque no es incorrecto. De hecho, en la Biblia lo vemos así, ¿no? Las señales que Dios hacía, las sanidades, eran para atraer a la gente. Sí te sané, pero te vas a morir de cualquier manera. Ahora conoce al Salvador. Entonces, esta parte de discipulado se pierde, ¿sí? Vamos a ver solamente, porque esta clase la vamos a dividir en 2, vamos a ver solamente la respuesta de la iglesia. Vamos a ver, son 4 las facciones que se van a abrir en torno a este pensamiento de lo que hace Constantino. La primera es la teología de Eusebio de Cesarea. Se le llama así porque este es el personaje que más va a defender a Constantino y hay muchos escritos de la defensa que él hace de la fe en este punto, ¿vale? Vamos entonces a leer a este personaje, la reacción monástica, y con eso terminamos. ¿Alguien me hace favor de leer la teología oficial de Eusebio de Cesarea? Gracias, Sarita. La teología oficial de Eusebio de Cesarea. Probablemente en la primera década del siglo IV no había en toda la iglesia cristiana alguno más erudito que Eusebio de Cesarea. Se le conoce como Eusebio de Cesarea porque fue obispo de esa ciudad y porque fue en ella que se crió. Si bien el lugar de su nacimiento nos es conocido, Eusebio no sufrió personalmente durante la persecución, aunque sí sufrió la muerte de su admirado maestro y de muchos de sus compañeros más allegados. En medio de la persecución, continuó su labor literaria. Fue precisamente durante ese periodo que revisó y amplió su obra más importante, la historia eclesiástica. Si Eusebio no hubiera hecho otra cosa en toda su vida que escribir la historia eclesiástica, solo eso bastaría para contarle
entre los gigantes de la Iglesia del siglo IV. Fue él quien compiló, organizó y publicó casi todo lo que sabemos acerca de muchos de los cristianos que vivieron en los primeros siglos de vida de la Iglesia. Sin él, en fin, nuestros conocimientos de los primeros siglos de la Iglesia quedarían reducidos a la mitad. Eusebio siempre vio en Constantino al instrumento escogido de Dios. Lo había conocido ya antes de que éste fuera emperador, cuando Constantino visitó a Palestina en el séquito de Diocleciano. Eusebio jugó un papel importante y con motivo de la visita del emperador y de la dedicación del nuevo templo, pronunció un discurso en elogio de Constantino. Ese discurso, que se ha conservado hasta nuestros días, es una de las principales razones que le han ganado fama de adulador. En todo caso, el hecho es que Eusebio no fue amigo íntimo ni cortesano de Constantino. Gracias, Sarita. Ok, en esta parte, gracias a los escritos de Eusebio, sabemos un dato más de la historia de la iglesia, y es que todo aquel que era obispo o pastor de una iglesia empezó a recibir un sueldo que venía de los impuestos de Roma. Y en esta parte es importante que ustedes entiendan el transcurrir de la iglesia. Ahora se le paga a los obispos y pastores por la labor de enseñar en la iglesia. ¿Y de dónde sale ese dinero? De los impuestos. Entonces los diezmos se vuelven obligatorios para todas las personas del imperio, para los súbditos, ¿no? Todo el dinero que se recaba, también de ahí sale el sueldo de los obispos y pastores. Recuerdan que platicamos al inicio, antes ser obispo o pastor era una iglesia perseguida, donde tú sabías que estabas jugando tu vida y peor, porque tú eras el que dirigía la iglesia. ¿Qué pasa ahora? Que mucha gente quiere ser obispo o pastor. Y lo que nos decía Vicky, ahora es el hombre el que pone hombres a servir. Y si no es Dios, entonces ahí viene el declive tanto de la enseñanza como de la búsqueda de Dios, como de la entrega, como de la consagración de la iglesia y de los pastores a Dios. Él deja ver, no en un tono de acusación, sino de alabanza, diciendo: Constantino ha puesto un salario a todos los obispos de la iglesia y esto ha permitido que las iglesias crezcan. Sí, nosotros no sabemos el corazón, pero sí sabemos que la iglesia económicamente se pervirtió y eso lo vamos a ver en la Edad Media. Ahora la iglesia quiere poder, porque la política y la fe difícilmente se llevan. Mucho tiempo, no sé si ustedes supieron que mucho tiempo aquí venía cierto partido político y le ofrecían al hermano David bocinas y le ponemos sillas y le regalamos esto y le regalamos aquello, y el hermano David decía: no necesitamos nada, porque siempre ha sido muy notable que la iglesia se corrompe. Y entonces esta parte de Eusebio escribe un documento elogiando a Constantino. Y muchos cristianos aceptan que Constantino es la respuesta de Dios a la iglesia cristiana. Y entonces empiezan a apoyar todos los cambios que Constantino trajo, ¿sí? Vamos a continuar la lectura. ¿Alguien me ayuda, por favor, a terminar esta lectura de Eusebio? O yo les digo quién. David, por favor. Dice: la mayor parte de su vida transcurrió en Cesarea y sus alrededores. Ocupado como estaba en asuntos eclesiásticos, los contactos entre el emperador y el obispo fueron breves e intermitentes. Constantino se ocupó en cultivar el apoyo del prestigioso obispo de esa ciudad. Igualmente, Eusebio, tras las experiencias de los años de persecución, no podía menos que gozarse en la nueva situación y agradecer al emperador el cambio que había tenido lugar. Por otra parte, no debemos olvidar que fue especialmente después de la muerte de Constantino, en el año 337, que Eusebio escribió sus más halagadoras líneas acerca del del difunto emperador. Luego, no se trata aquí tanto de un adulador como de un hombre agradecido. Tales hechos, sin embargo, dejaron su huella sobre la obra toda de Eusebio, particularmente sobre su historia eclesiástica. El propósito de Eusebio al escribirla no era sencillamente narrar los acontecimientos para la edificación de la iglesia. Su propósito era más bien apologético. En cuanto a Constantino, a quien Dios había utilizado para llevar a cabo sus designios,
Eusebio parece haberse percatado de sus principales defectos, y en particular de su ira incontenible y su espíritu sanguinario. Hasta ahí, David. Vamos a dejar la lectura ahí. Solo quiero que tengan bien en cuenta, pueden terminarla ustedes con calma, pero solo quiero que entiendan que todo lo que Eusebio escribió de él nos deja ver todos los cambios que hizo hacia la iglesia. Nosotros podemos decir si buenos o no, pero que él lo hace en un sentido apologético. ¿A qué nos referimos con apologético? Por esta palabra que es complicada, defensa, para defender a Constantino, para mostrarlo. Y entonces a través de estos escritos conocemos la reacción de mucha parte de la iglesia y tampoco podemos juzgar cómo la iglesia aceptó a Constantino y sus cambios, porque les decía, si ahora de los impuestos sale el sueldo de los pastores y obispos, ¿nosotros lo veríamos mal? Cuando hoy nosotros sabemos que hay hombres que se dedican a servir a Dios y que no trabajan en lo secular y que nuestros diezmos los sostienen. La iglesia en ese momento no todos lo están haciendo por corromperse, también ellos dicen, pues sí, es justo, su trabajo es servir a Dios y entonces lo ven justo, pero para la Edad Media ahora el diezmo para los sacerdotes va a ser obligatorio. Y por eso cuando ustedes ven la historia de muchos países, hablemos de México, algo que hace Juárez con la reforma se prohíbe el diezmo obligatorio, que viene desde este momento de Constantino, que ahora es obligatorio que se sostenga a los sacerdotes, ¿no? Entonces, no empieza como una mala idea, se corrompe en el camino. Vamos a ver la reacción monástica y con esta vamos a terminar. ¿A qué le suena monástica? No es de Asterix. Monástica, aquí vienen los monjes, ¿sí? El surgimiento de los monasterios. ¿Sí ubican ya la palabra? Esa es la otra reacción de la iglesia. Ok, vamos a empezar la lectura. Dice, las nuevas condiciones de la iglesia tras la paz de Constantino no fueron igualmente recibidas por todos los cristianos. La puerta estrecha de que Jesús había hablado se había vuelto tan ancha que las multitudes se apresuraban a pasar por ella. Muchos, en busca de posiciones y privilegios, sin tener una idea del significado del bautismo o de la fe cristiana. ¿Cómo entonces se puede ser cristiano en medio de tales circunstancias? Muchos se preguntaban eso, ¿cómo bautizamos a tantos, pero ni siquiera viven la fe cristiana? Y entonces viene la respuesta. La respuesta de muchos no se hizo esperar. Huir de la sociedad humana, abandonarlo todo, subyugar el cuerpo y las pasiones que dan ocasión a la tentación. Y así, al mismo tiempo que la iglesia se llenaba de millares de gentes que pedían el bautismo, hubo un verdadero éxodo de otros millares que buscaban en la solitud la santidad, el monaquismo. El monaquismo tiene dos orígenes paralelos, uno proveniente de dentro de la iglesia y otro de fuera. De dentro de la iglesia, el monaquismo se nutrió de las palabras del apóstol Pablo y la experiencia de la iglesia misma, en el sentido de quienes no se casaban podían servir más libremente al Señor. Naturalmente, este sentimiento se unía también con frecuencia a la creencia en el pronto retorno de Jesús. Si el fin estaba a punto de llegar, no había por qué casarse y llevar la vida sedentaria de quienes hacen planes para el futuro. La palabra misma monje viene del término griego monachos, que quiere decir solitario. Uno de los principales móviles de los primeros monjes fue vivir solos, apartados de la sociedad, su bullicio y sus tentaciones. El término anacoreta, por el que pronto se les conoció, quiere decir retirado o fugitivo. Ok, ¿qué hace parte de los sacerdotes que no quieren lo que está haciendo Constantino y dicen, no queremos una iglesia grande, no estamos de acuerdo? Empiezan a irse a los desiertos solos y dicen, no nos vamos a casar. Y van a ver ustedes cómo surgen muchas de las enseñanzas católicas que hoy tienen del celibato, pero ellos en esta lógica de Pablo de que el que no se casa puede servir más a Dios o tiene más tiempo, y en esta idea de que Jesús viene pronto. Estos hombres empiezan a apartarse a los desiertos y empiezan a alejarse de las tentaciones. Y obviamente, si en Roma están viviendo con un sueldo, iglesias grandes, vestimenta lujosa, ¿ellos qué van a hacer? Todo lo contrario, van a vivir solos, sin las provisiones más que lo necesario para comer y vivir,
y la ropa, 2 mudas de ropa que pueden ir cambiando, lavando y volviéndolas a poner. Hermana Dul. Fue la palabra que habían estado ocupando en clases anteriores, si me la puede recordar, que hablábamos acerca con Ricardo, que era el que más exponía, como siempre, que la mezcla. Sincretismo. Sincretismo. Todo esto es sincretismo puro, porque viene desde, sí, le voy a dar lo mejor a Dios con Constantino, porque cuando hicieron el tabernáculo llevaban oro, llevaban telas preciosas, llevaban lo mejor y construyeron el templo. De ahí también esto de que no nos vamos a casar con Pablo, o sea, todo esto es sincretismo puro. El hecho de por qué van a cobrar un salario, pues los judíos, la tribu de Leví, que estaban apartados, vivían de lo que sobraba o lo que había marcado Dios en los sacrificios. Entonces creo que todo esto se fue mezclando y deteriorando según la mentalidad de quien lo hacía. No sé si estoy viéndome por el camino correcto. No, de hecho sí, justo eso. De hecho es la defensa, hoy en día es la defensa de la Iglesia Católica porque los templos están construidos así, bajo la lógica del templo de Salomón, la riqueza que había en el templo de Salomón. Justo, la vestimenta, cómo era la vestimenta de los sacerdotes. Entonces es fácil abrazar esta parte sin tener el cuidado. Les decía yo hace rato, yo le decía a Jon, ¿hasta dónde debemos tener una iglesia construida, ¿no? ¿Hasta dónde es lujo, hasta dónde es necesidad? Y creo que él mismo me decía, el Espíritu Santo nos lo hace ver, Adi. Y creo que así ha sido la oración, y sí, justamente es la mezcla de todas estas cosas, y que ahorita que ustedes ven el inicio de muchas cosas que hoy para nosotros son, o para la Edad Media la Iglesia Católica va a tener común, este es el inicio de por qué empieza a surgir, por ejemplo, los monjes, ¿no? Pero sí, ciertamente es la mezcla de muchas enseñanzas adoptadas por el pensamiento de un hombre. Bueno, continuamos en esta parte. Para tales personas, el desierto representaba un atractivo único. No se trataba naturalmente de vivir en las arenas del desierto, sino de encontrar un lugar solitario, quizá un oasis, un valle entre montañas poco habitadas o un antiguo cementerio, donde vivir alejado del resto del mundo. No es posible decir a ciencia cierta quién fue el primer monje o monja del desierto, porque también hubo mujeres. Los 2 nombres que se disputan este título, Pablo y Antonio, deben su fama sencillamente al hecho de que 2 grandes autores cristianos, Jerónimo y Atanasio, respectivamente, escribieron sus vidas dando a entender cada uno que el protagonista de su obra era el fundador del monaquismo egipcio. Estos 2 primeros hombres son los primeros monjes que no los entendamos hoy como la Iglesia Católica los conoce. Bueno, en el mapita que teníamos es en Egipto. Que esta parte vamos a ver nosotros como las regiones que Hechos nos habla de los viajes de Pablo y los primeros siglos de iglesia se van a dar en territorios donde hoy es una gran mayoría de países musulmanes, pero es Egipto donde surge de alguna manera estos monjes que se separan, ¿sí? Vamos a continuar entonces. El monaquismo no fue una invención de algún individuo, sino que fue más bien un éxodo en masa, un contagio inaudito que parece haber afectado al mismo tiempo a millares de personas. La vida de tales personas era en extremo sencilla. Aunque algunos cultivaban pequeños huertos, la mayoría de ellos se sustentaba tejiendo cestas y esteras que luego vendían a cambio de un poco de pan y aceite. Ubican ustedes, hoy hay pocos ya, pero no sé si han ido al Tlalpan, al sur, han visto monjes todavía. Las monjas son famosas, ¿no? Porque venden cosas para subsistir. ¿Por qué? Porque ellos no reciben un dinero de la Iglesia Católica, porque este es el inicio de los monjes, este es el inicio de las órdenes, porque son hombres y mujeres que ven la riqueza de Roma y los pastores de allá y no lo quieren vivir con lo mínimo para que su corazón no se corrompa. Y este es el inicio de todos estos monjes y monjas que hacen rompope y que hacen galletas y que hacen para sobrevivir, porque no reciben un dinero como tal de la iglesia. Ellos viven de lo que venden
Y aquí está el inicio de este grupo. La dieta de la mayoría de los monjes consistía en pan y a veces frutas, legumbres y aceite. Sus posesiones no eran más que los vestidos más necesarios y una estera para dormir. El espíritu del desierto no se acoplaba bien con la gran iglesia jerárquica, cuyos obispos residían en las grandes ciudades y gozaban del favor del gobierno y de la sociedad. Muchos pensaban que lo peor que podría sucederle a un monje era ser ordenado sacerdote u obispo, y fue precisamente en esa época que los ministros cristianos comenzaron a llamarse sacerdotes. Entonces, vamos viendo ahora el otro concepto que surge. Hoy ya se les dice sacerdotes a los que dirigen la Iglesia Católica, y aquí surge en esta parte. Para muchos de los monjes era un rechazo total a ser llamados obispos. Ahora va la pregunta para ustedes. ¿Es bíblica esta respuesta que tuvieron estas personas de alejarse completamente? Pero aquí no entraríamos, hermana, en un tema también como los mártires, que ya querían ser más martirizados para… Eso ya es un fanatismo, ¿no? Hubo una época en mi juventud, es que ya Cristo viene, váyanse de evangelistas, ya no estudien. O sea, sería como yo decirle, ahorita ya no trabajen, porque tener una profesión te va a desviar de… Entonces, la iglesia, los cristianos en la actualidad, muchos nos quedamos o se quedaron rezagados en sus estudios por algo muy parecido a esto. O sea, me voy a retirar porque el mundo me va a pervertir, me va a corromper. Yo creo que creo que en esta parte de la historia que estamos viendo, y me corrige si me equivoco, pues se estaban yendo al fanatismo, ¿no? O con ese pretexto, siento yo, de, ay, a Cristo viene, no hagamos nada, comamos verduras nada más y cosechemos. Cuando que el Señor Jesús nos dijo, vayan y prediquen. Y también otra cosa de lo que estábamos leyendo, cuando hacen sus basílicas y eso, una pregunta que le dice ahorita Luis, o que usted dice, ¿no? ¿Hasta dónde? Hay gente que tiene las posibilidades económicas para embellecer las congregaciones a las que van. Y si en su sentir está dar, eso ya es pecado porque ellos tienen la posibilidad de… Entonces ahí sí como que me quedo, ahora sí hasta dónde sí, hasta dónde no, pero siento yo que si Dios nos ha dado y en nuestro corazón ha puesto las mujeres que sostuvieron el ministerio de Jesús, ¿no? Y había mujeres ricas también. Entonces yo creo que no es tanto el tema de lo que puedo dar o lo que quiero dar, sino la intención del corazón, ¿no? Exacto. En algún estudio que tuvimos el jueves, bueno, no voy a decir quién, pero alguien me preguntó que si era pecado querer tener dinero, porque el versículo que estábamos estudiando era sobre el amor al dinero. Y estábamos en ese estudio y alguien me mandó un mensaje y me dijo, oye, pero es así. Y me decía, ¿qué pasa con las personas cristianas que pues tienen dinero, ¿no? Y entonces, creo que la respuesta está en la carta, en Timoteo, dice, el amor al dinero, no es que tengas dinero. Y creo que nosotros sabemos muy bien la diferencia, ¿no? Le decía yo a Jona, alguna vez me invitaron a un campamento de jóvenes de una iglesia de gente de mucho dinero y tú ves la diferencia desde un campamento hasta ellos mismos, ¿no? Y platicaba yo con él y le decía, sí es diferente hasta la enseñanza que se da en el púlpito, porque estás hablando a la gente de mucho dinero, ¿no? Y entonces
yo le respondía a esta hermana, le decía, no es el que tú tengas dinero, hay gente a la que Dios le ha bendecido con un negocio, que hay gente que gana económicamente, es el amor al dinero, ¿en dónde está nuestro corazón? Y lo mismo pasa cuando yo me hacía esa pregunta, ¿no? Y lo mismo era el ¿dónde está nuestro corazón? Si nuestro corazón justo es que tenemos la posibilidad y podemos agrandar y poner un estacionamiento y demás, pero es en ese amor a nuestro Dios, de que queremos ver la iglesia y que yo creo que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y ciertamente no es pecado que alguien haga sus construcciones o sus iglesias, o vemos iglesias muy grandes, muy grandes, ¿no? Y todo lo técnico, tecnológico también que tienen de su alabanza y todo, y si lo tienen está bien, ¿no? El punto es, ¿dónde está nuestro corazón? Pensar que hacer eso es demostrar que es lo mejor para nuestro Dios y que nuestra vida no sea entregada a Él en adoración, en obediencia, en una vida de fe verdadera, ¿no? Entonces sí, y justo lo que decía la hermana de los monjes, ¿no? Dios nos ha llamado a ser luz del mundo. Nosotros podemos leer, orar, tener comunión con Dios, pero dice la Biblia, ¿no? ¿Qué pasa si esa luz la pones debajo de la mesa? Entonces estos monjes estaban buscando a Dios, pero insisto, pensemos en el inicio. Ahorita esta visión que tenemos de monjes ya es de la Edad Media. En este inicio es en este rechazo a todo lo grandioso que está haciendo en el Imperio Romano las iglesias. Y a lo mejor en un momento fue, mejor ya no voy porque yo no quiero esto. Pero con el tiempo se fue volviendo cada vez más extremo, al punto en que en la Edad Media vamos a ver todos los votos que hacen los monjes y monjas que no son bíblicos, hasta el voto de no reír, ¿no? Que era un voto muy famoso en la Edad Media. Y entonces todos estos votos que se hacen, que hoy vemos que realmente la iglesia estaba corrompida. No sé si han visto es un monasterio, pero era de monjas en el desierto de los Leones, y lo más famoso que te hace conocerlo es la cantidad de bebés, de cadáveres de bebés debajo de todos los abortos que tenían las monjas. Y es lo que más vemos, no vemos su fe, no vemos su devoción, no decimos, ay, estas mujeres se consagraban a Dios. ¿Sí me entienden hasta dónde llevó el extremo? Esa es la parte que vamos a ver que se fue contaminando y fanatizando. Ok, vamos a terminar entonces con esta parte. Ay, ¿en qué nos quedamos? ¿El número creciente? ¿Sí, verdad? Ok, el número creciente de personas que se retiraban al desierto y el deseo de casi todas ellas de allegarse a un maestro experimentado darían origen a un nuevo tipo de vida monástica. Cada vez más los monjes solitarios cedieron el lugar a los que de un modo u otro vivían en comunidad. Estos, aunque recibían el nombre de monjes, es decir, de solitarios, consideraban que esa soledad se refería a un retiro del resto del mundo y no necesariamente a vivir apartados de otros monjes. Este monaquismo recibe el nombre de cenobita, palabra derivada de dos términos griegos que significan vida común. La vida absolutamente apartada de la anacoreta no estaba al alcance de muchas personas que marchaban al desierto y así nació el cenobitismo. Aunque no haya sido su fundador, no cabe duda de que Pacomio fue quien le dio forma al monaquismo cenobítico egipcio. Construyó un muro amplio, dejando el lugar dentro para un buen número de personas, y después reunió a un grupo de hombres que querían participar de la vida monástica. De ellos no pidió más que el deseo de ser monjes y se dedicó a enseñarles mediante el ejemplo lo que esto significaba. Pero sus supuestos discípulos se burlaban de él y de su humildad, y Pacomio los echó a todos. Comenzó entonces un segundo intento de vida monástica en comunidad. Contrariamente a lo que podría esperarse, en lugar de ser menos exigentes, lo fue más. Desde un principio, quien quisiera unirse a su comunidad debería renunciar a todos sus bienes y prometer obediencia absoluta a sus superiores. El monasterio que fundó sobre estas bases creció rápidamente y en vida de Pacomio llegó a abrir 9 monasterios, cada uno con centenares de monjes. Además, la hermana de Pacomio, María, fundó varias comunidades de monjas. Él y sus compañeros nunca aceptaron cargos eclesiásticos y por tanto no había entre ellos sacerdotes ordenados. Al fin de participar de la comunión, los monjes asistían los sábados a las iglesias que había en las aldeas cercanas y los domingos algún sacerdote visitaba cada monasterio y ofrecía la comunión en él.
ya estamos hablando de finales del Imperio Romano, Edad Antigua, y empezamos la Edad Media. Pero si van ubicando cómo surgen, no es que de pronto fue la idea de alejarse de la riqueza del Imperio Romano que empiezan a surgir estos monasterios. Insisto, tampoco tienen el sustento bíblico para hacerlo, ¿sí? La siguiente clase vamos a ver las otras dos respuestas de la Iglesia, que son la parte más ya final de la Edad Antigua, y para la que sigue empezamos la Edad Media, que ya es el surgimiento como institución de la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? ¿No? Ok. Prácticamente es el inicio. Vamos a ver que ya para la siguiente clase que ustedes vean, ya se le va a empezar a llamar católico. Ya a finales de la Edad Antigua, principios de la Edad Media, ya, ahí empieza todo, exactamente, prácticamente sí, porque el culto ya está en latín, ya es todo lo que platicamos, entonces ya es como y tal la iglesia que hoy como conocemos como católica, ¿no? Yo les he dicho, hasta hace, no sé, mi abuelita sí le tocaron las misas en latín, todo en latín. Hoy son pocas palabras las que se dicen, ¿no? En latín, pero estas cosas, aquí está la historia, y esa es la parte que nosotros debemos conocer, y aún con todo decir y preguntarles, ¿será que no había hombres y mujeres cristianos entregados a Dios? Siempre ha habido un remanente, y esa es nuestra esperanza. Nuestra iglesia no surge de Martín Lutero. Nunca dejó de haber personas que quisieron reformar la iglesia. Poco hablamos de la reforma de la Edad Media. Siempre decimos Martín Lutero, pero antes de Lutero hubo 2 reformadores que murieron por la Inquisición, y antes de ellos hubo otros reformadores que vamos a leer y a conocer. Martín Lutero fue el único que tuvo apoyo político y por eso tuvo la fortaleza de romper los lazos de la iglesia, pero no fue el único. Todo el tiempo hubo gente opuesta a todos los cambios que estaba teniendo la iglesia y diciendo, ese no es el camino. Y esa es nuestra esperanza. Siempre hay en el pueblo de Dios personas que aman a Dios y que buscan en su corazón decir, ese no es el camino. Creo que en esta parte vemos una gran pérdida. Cuando viene el día de Pentecostés, realmente dice que los encontraron unánimes, buscando, adorando, alabando a Dios. Viene una gran pérdida y ya efectivamente ya ni siquiera se preocupan por encontrar, por alabar, por estar en comunión con Dios. Y aquí es donde viene lo que dice varios de mis hermanos que han comentado. O sea, el hecho de que ya se van a un extremo, se van a otro, pero olvidaron por completo el buscar a Dios. Y creo que también eso nosotros en la actualidad debemos de cuidar mucho eso, porque asistimos, porque estamos, porque participamos, pero ¿qué es lo que venimos a hacer? Muchas veces buscamos el protagonismo nosotros, estemos en cualquier lado del servicio en la iglesia, y tenemos de buscar más lo que es la comunión con Dios, servirle a Dios, no servirnos nosotros o servirles a los demás. Creo que es algo bien triste de verdad analizarlo en este punto y muy, muy doloroso, que debe de ponernos un foco rojo a todos. Sí, yo creo que nos preguntaba la hermana Ángeles ayer en la clase de Apocalipsis y nos decía, ¿por qué la iglesia es perseguida? Y algo que le decía yo a Jona es, porque tenemos un enemigo y ese enemigo no quiere que la iglesia crezca, no tiene interés de que la iglesia se entregue a Dios. Y a través de la historia de la iglesia nosotros vemos cómo ese enemigo ha querido destruir a su iglesia. En los primeros siglos fue la persecución. Ahorita fue la falsa enseñanza, ¿no? En este tiempo que estamos hablando de historia de la iglesia. Y hoy podríamos pensar, ¿qué busca destruir hoy a las iglesias? Si lo meditáramos nosotros hoy en este momento, cada parte de historia de la iglesia nos hace decir cómo el enemigo ha atacado a la iglesia, persiguiéndola, volviendo a la institución, corrompiéndola. Y hoy
pensaríamos nosotros cómo el enemigo ataca a su iglesia. Y podríamos pensar muchas cosas, ¿no? Desde hasta el no unirnos como iglesia, ¿no? Hay muchas maneras en que la iglesia está siendo atacada y nosotros lo hemos permitido, sin darnos cuenta que también estamos siendo parte de la historia de la iglesia. Nos cuesta mucho ponernos como parte de la historia, pero somos parte de la historia de la iglesia. Y es meditar en nuestro corazón, Señor, ayúdanos a guardar tu palabra. Dice la Biblia, no el Salmos, para no pecar contra ti. Y esa es la oración que como iglesia debemos tener a nuestro Dios. Sí vemos la historia de la iglesia, pero por eso yo les decía, no sé si a mí que me gusta la historia, cuando voy leyendo digo, Señor, ¿por qué pasó esto con la iglesia? Y de pronto Dios me hace ver, no, decía Juan hace rato, Él tiene el control. Aún en eso Él tenía el control y ha guardado a su iglesia. Y el poder decir hoy, Señor, estamos aquí y somos parte de tu iglesia, después de ver toda esa historia, y es saber que la iglesia de Cristo nunca va a ser derrotada. Y esa es nuestra esperanza. Y como hijos de Dios, ser luz al mundo. Vamos a orar y vamos a terminar. La siguiente clase les pido que traigan sus hojitas, pueden ya traer su tarea, porque lo último que vamos a ver, sus caras, lo último que vamos a ver es las dos respuestas de Constantino y empezamos la iglesia de la Edad Media, que esa la vamos a ver más rápido, las herejías y luego la iglesia de la Edad Media, porque en esa vamos a ver más bien papas y ustedes van a ver cada papa que fue metiendo, que hoy construyó a la iglesia católica, desde el rosario, la adoración a María y todo eso que ocurre en la Edad Media, ¿sí? Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te bendecimos, Señor. ¿Cómo es que vemos, Señor, a través de la historia de tu iglesia, Señor, que tú eres fiel, Señor, que tú eres un Dios bueno, que tú has querido, Señor, como hemos dicho, siempre guardar un remanente que te busca, Señor. Señor, hoy queremos como iglesia pedirte, Señor, que nos hagas ver, Dios, la manera, sí, en que a través del tiempo, pero también en este tiempo, la iglesia ha sido atacada de tantas maneras, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que podamos nosotros dar vista, Señor, a que nosotros somos la iglesia de este tiempo, a la que le toca preservar tu doctrina, tu palabra, Señor, dar testimonio del Dios que tú eres, Señor. Que nuestra vida, Señor, te honre, te refleje, Señor. Qué gran responsabilidad hemos tenido, Señor, al ser adoptados como hijos, Señor. Pero tu palabra nos enseña que es tu Espíritu Santo el que nos ha dado el poder y la victoria, Señor. Llévanos, Señor, a entender, Señor, que tu Espíritu Santo mora en nosotros, Señor, y que nosotros hemos podido ver, Dios, sí, el poder en sanidades, en milagros, Señor, pero primeramente, Señor, en poder dar testimonio de quién tú eres, Señor. Habla nuestra vida, Señor. Guíanos como iglesia, Señor. Sí, como la iglesia local, Señor, pero como una iglesia unida, Señor, en el mundo, Padre, que te busca, que te clama, Señor, que se apasiona de ti, Dios, que lee tu palabra, Señor, con el anhelo de encontrarse con tu voluntad, Padre. Hemos orado, Señor, cada día, que tú traigas a nuestra iglesia ese avivamiento, Señor, que tú despiertes en nuestro corazón, Señor, ese amor por ti, esa pasión, Señor. Mira, Dios, que hay en nosotros el anhelo de conocerte, Padre. Hay en nosotros el anhelo de decirte, Señor, háblanos, Padre. No queremos solo conocer la historia de la iglesia, Señor. Queremos aprender a ser iglesia, Dios. Llévanos, Padre, a ser parte de esa iglesia que adora, que alaba, Señor. No permitas, Señor, que nos perdamos de poder estar aquí, Señor, unidos en un culto, Señor, que solo busca glorificarte y buscarte a ti, Señor. No nos permitas nunca, Señor, ser espectadores, Señor. Queremos ser iglesia, Padre. Que tú llegues, Señor, y cuando tú vengas encuentres a una iglesia, Señor, preparada para estar en este encuentro contigo, Dios. Tómanos, Señor. Llévanos a poder, sí, aprender, Señor. Pero habla nuestra vida a través de cada clase, Señor.
Por amor a tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén.